Intuyo que su opinión respecto al Vaticano, bueno, respecto a la política del Vaticano con la política internacional es más crítica. Bueno, depende en qué cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie puede perder de vista de que Juan Pablo II y la influencia de la política externa del Estado pontificio influyó en la caída del muro de Berlín. En ese sentido hubo una participación política internacional muy importante. Recordemos a Juan Pablo II apoyando a Lech Walesa, ¿no? Y sin duda favoreciendo conferencias internacionales, aún con los países europeos y el propio Estados Unidos, para apoyar los movimientos de resistencia contra el comunismo ruso, ¿no? Ahí jugó un rol, digamos. Fue un rol importante en la democratización de la Europa del Este, sí, pero sin embargo uno puede mirar que muchas veces ese tipo de presencia no ha sido igualmente eficaz en violaciones de derechos humanos. Uno mira, por ejemplo, por qué no se cumplió más coherentemente y más activamente un rol diplomático en la derrota de las dictaduras en América Latina. Es decir, frente a la derrota de la dictadura comunista, el Vaticano jugó un rol activo. Frente a la derrota de las dictaduras proamericanas, ¿no?, en América Latina, muchas veces el Vaticano se cayó, y eso sin duda es reprobable, ¿no? Bueno, hablando de política, ¿qué es lo que busca actualmente Tierra y Libertad? ¿Y por quiénes están constituidos? Yo creo que en primer lugar hay que señalar que, por ejemplo, mi participación allí no es a título religioso, es a título ciudadano, ¿no? Y en realidad yo soy firme convencido de que tiene que haber una separación neta entre religión y política. El Estado tiene que ser aconfesional, ¿no? El Estado tiene que ser un Estado laico, y en todo caso debe promover la tolerancia de las diversas religiones, ¿no?, y también de los agnosticismos que ciudadanos en la población se crean con derecho a tener. Y en cuanto a cómo Tierra y Libertad pretende jugar un rol en la vida política del país, creo que hay dos dimensiones muy importantes, ¿no? Una primera es que Tierra y Libertad se propone democratizar la política misma, ¿no?, la manera de hacer política. En general, la tradición política en el país es autoritaria, ¿no? Los partidos políticos se han creado en torno a caudillos, ¿no? Uno mira, incluso ahora pasa delante de la Casa del Pueblo y no ves APRA, lo que ves es Alan Perú, ¿no?, con una foto inmensa. El APRA se ha convertido en el partido de Alan García, ¿no? Uno mira Acción Popular, y es la vuelta de los fundadores, digamos, ¿no?, cuando podría haber habido una oportunidad para, como en efecto estaba ocurriendo, para la gente más joven, ¿no? Bedoya Reyes influye de manera decisiva en quién es el secretario general o no del PPC, ¿no? Entonces yo creo que un primer rol que tiene que jugar Tierra y Libertad es el cuestionamiento de la democracia de los partidos, al interior de los partidos, ¿no? En las izquierdas tradicionales, la política ha sido centralista, ¿no? Se hablaba del vanguardismo centralista de los partidos o del centralismo partidario. Yo creo que lo que tenemos que ir son a procesos de democratización de los partidos, y en segundo, a los procesos de democratización en la sociedad. La sociedad peruana tiene un déficit de democracia muy grande, ¿no? Falta mucha tolerancia, en fin. Por el nombre del movimiento ciudadano político, me recuerda un poco al movimiento de Lula da Silva. ¿Está más emparentado por tomar una referencia latinoamericana con Lula o con Lugo? Por tomar, digamos, una referencia primaria. Yo creo que, digamos, en general Tierra y Libertad se identifica con las corrientes de cambio de izquierda democrática en América Latina, pero no hay una identificación directa con lo que podría ser. Nosotros tenemos severas discrepancias con la manera como, por ejemplo, en Brasil se concibe el desarrollo, ¿no? O sea, Brasil y en general los partidos de izquierda en América Latina, todos los partidos de izquierda, compartimos con ellos una preocupación sobre la justicia social y la redistribución, pero tenemos una diferencia sustantiva en cuanto a los temas, por ejemplo, ecológicos, ¿no?, y a los temas indígenas y territoriales. El Brasil es un pésimo ejemplo de lo que un gobierno de izquierda puede hacer en América Latina. Está destruyendo la Amazonía, y en realidad Lula, si bien es cierto, es un
un gobierno de izquierda, su modelo económico es absolutamente neoliberal, ¿no? Esto, en ese sentido, no hay una confluencia muy próxima en ese lado. Cuando nosotros tenemos relaciones con el Partido de los Trabajadores de Lula, por ejemplo, ¿no? y conversamos de estos temas, ¿no? Ciertamente una de las preocupaciones y una de nuestras, digamos, preguntas a la propuesta de Lula es cómo ellos siguen manteniendo una matriz básicamente explotadora de recursos naturales, que no tiene en cuenta centralmente, por ejemplo, los temas de los derechos de las minorías. En Brasil el problema de los sin tierra sigue sin resolver. En Brasil se sigue arrinconando a las comunidades indígenas para favorecer las transnacionales. Se sigue favoreciendo el bioetanol o el cultivo de la soya por encima, por ejemplo, de modelos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ciertamente Brasil juega un rol muy importante en América Latina, pero son temas que hay que cuestionar. Y en el caso del Lugo hay muchísimas diferencias, ¿no? Latinoamérica sí ha girado de alguna manera a la izquierda, pero este giro, entonces, ¿usted lo consideraría un poco más ilusorio, un espejismo? ¿No sería un proyecto tan cimentado? Yo creo que, fíjate, es un giro que corresponde en primer lugar a un rechazo del radicalismo neoliberal. Y en ese sentido todavía es un giro más marcado por las cosas en contra de, ¿no? Lo que hay que ver es para las cosas a favor de qué. Y en ese sentido, por ejemplo, parte de los problemas que están enfrentando es que, si bien es cierto, mantienen un enfoque redistribucionista importante, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, o el tema, por ejemplo, de la ecología, o el tema de los derechos humanos, sigue siendo todavía un tema por resolver en estos gobiernos de izquierda, ¿no? Y lo que hay que esperar, yo creo que es demasiado pronto para tener una evaluación y un balance de cómo estos gobiernos de izquierda pueden contribuir a una transformación. Lo que está claro es que América Latina va hacia un cambio profundo que exige más democracia, y que la época de las dictaduras y la parte fuerte del neoliberalismo lo habían negado y lo habían impedido. En ese sentido es positivo para la historia del continente y los derechos de las personas que haya un cambio hacia la izquierda. Pero el balance de qué va a significar eso en términos de procesos históricos, de estabilidad, ¿no? Sostenida en las políticas, todavía es prematuro ver. O sea, Lula viene del Partido de los Trabajadores con ideas socialistas. La economía brasilera sigue siendo una economía fundamentalmente capitalista neoliberal, ¿no? Entonces hay que ver qué va a ocurrir. O sea, todavía es prematuro. Él no se puede reelegir ahora. ¿Qué va a pasar después de Lula? O sea, ¿quién viene? Y si se van a sostener cambios, se van a profundizar los cambios, o se van a mantener un capitalismo, digamos, suave, ¿no? Esto hay que ver, también es parte de una posible opción de desarrollo en América.